Saludos República Dominicana, soy Milcíades Pichardo, el periodista de Cotuí, y estoy sumamente complacido sabiendo que están todos y todas esperando la nueva entrega de Cotuizano de Siempre, un programa que surge con la idea de escribir la biografía de 25 hombres y mujeres de esos que durante los últimos 50 años se han dedicado a empujar hacia adelante la carreta del desarrollo del pueblo cotuizano a puro pulmón. Y en el día de hoy vamos a compartir el escenario con un hombre que tiene casi medio siglo, casi 50 años, enfrentándose y promoviendo la justicia en el pueblo de Cotuí. Todos lo conocemos como AFA Santo Domingo. Bienvenido al programa, AFA. Gracias, Pichardo, y buenas tardes. AFA Santo Domingo, ese es su nombre. Rafael Santo Domingo Sánchez Mendoza, entre paréntesis, AFA, los muchachos de la época. ¿Y por qué Santo Domingo? Bueno, parece mentira, pero debo ser sincero. En honor a la verdad, que es el Dios más justo que existe. Mi padre era tan trujillista que no se conformó con ponerme el nombre del jefe, Rafael, sino también que me puso el nombre del país, Rafael Santo Domingo. Ya. Imagínese usted. ¿Dónde nace y en qué fecha? 15 de septiembre de 1954, aquí en este municipio de Cotuí, justamente un día después de mi madre estar presa conmigo en la barriga. Ok. Por un problema de desavenencia de mi padre, por una opinión que emitió en beneficio de la juventud cotuizana, y que el régimen de turno del férreo Rafael Leónidas no le gustó. Y entonces levantaron un expediente contentivo incluso de un arma de fuego y fueron detenidos mi padre, mi madre y algunos familiares. ¿Cómo se llamaban sus padres? El doctor Laudiseo Armando Sánchez Caminero, hijo de Alfredo Sánchez Troncoso y de Isabel María Caminero y de la Concha, y mi madre Cándida Mendoza Mieses, de aquí, de esta comunidad de Cotuí. ¿Y cuántos hermanos? De mis padres éramos, ¿verdad? Vamos a poner el pretérito, 21. 21. Sí, y de mi madre, 4, de padre y madre. El doctor Víctor Manuel Hernández Núñez, que presentamos la semana pasada, es hermano de 17 hermanos, usted de 23. Sí. De un lado y del 21, otro. 21. Entonces, en total, 21 y tuvo mi padre. Pero nosotros fuimos la última camada. Ok. Sí. ¿En dónde hizo sus estudios primarios? En la escuela primaria Juan Sánchez Ramírez. Los estudios secundarios aquí, en el Liceo Francisco Enríquez Carvajal. Y los estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. ¿Usted terminó cuándo? ¿En qué fecha se hizo abogado? En el 1981, pero la graduación tardaba mucho por los problemas políticos y cosas. Hicimos la investidura en el 1982, invistiendo, ¿no?, con el grado de doctor en Derecho. Y posterior a eso, pues surgió un interés, para mejor decirlo, en ampliar mis conocimientos. Hice
2 o 3 maestrías, unas 4 especialidades y así sucesivamente, sin esos cursos, posgrados, Maestría, diplomados y especialidades. Sí, todo. Todo lo hizo en la República Dominicana. En la República Dominicana, pero ahora estamos esperando para el grado de doctorado en el País Vasco. Estas son de esta, Enseñanza superior. de esta carrera que se hacen en línea. En línea, claro. Correcto. Pero hay que defender la tesis allá. Sí, claro. Pero si usted terminó en el 82, ya usted tenía 28, casi 30 años cuando se hizo abogado. Sí, yo tenía 27 años. ¿Y qué hizo todo ese tiempo? ¿Se casó? ¿Pero cuál? ¿El anterior o después? No, digo yo, en el 82, cuando usted termina la carrera de Derecho, que se gradúa, ¿ya se había casado? No. Usted no se había casado. A los 30 no se había casado. ¿Usted se iba a quedar entonces? No, me casé al año siguiente. Ah, ok. El 83 después de haber cumplido con la meta de estudios. ¿Y por qué vino? ¿Por qué regresó a Cotuí? ¿No se quiso quedar allá? Mis compañeros de aula y de promoción, desde Fernández Reina, Rey Paré, Antoliano Peralta, Franklin García Fermín, Nestalí Hernández, y aquí todos me sugirieron: Sánchez, usted no busca nada en Cotuí, quédese aquí, que está su futuro. Pero imagínate, comenzando a iniciar una carrera, el ejercicio, sin base económica, con 2 hijos que tenía aquí ya anteriormente, mi madre con mi padre que había fallecido y unos hermanos necesitando algunos aportes. El apoyo. El apoyo. Vine a Cotuí, seguí el curso de la rutina cotuizana y me quedé aquí hasta el día de hoy. ¿Cómo comienza su trabajo? ¿Dónde se establece? Bueno, yo inicié, como dicen en el populacho, de manera ambulante. Con un maletín. Óyeme, con un saquito que me prestaron, una sola camisita blanca y el mismo pantaloncito con el que yo iba a la universidad. Y alguien me regaló un bulto que parecía de un maletín, pero viejo. Y yo cogí eso, me fui a los tribunales. Ahí comencé a buscar, a hacer esfuerzos, porque como dicen ustedes, con el cuchillo en la boca, buscando la comida. Luego, recibí algunas ofertas de abogados bien intencionados que querían ayudarme, pero yo no quería asociarme ni ir a ninguna firma de abogados cotuizanos. Y hablé con la señora esposa del difunto Milvio Núñez Cotorreal, que tenía una casa de madera en la calle, creo que Sánchez, esquina 16 de agosto. Ok. Ahí ella me dijo que sí, con cierta reserva, pero me sirvió esa señora y me dijo: sí, ocúpala. ¿Y cuánto usted me va a cobrar? Me dice ya: no, págame 60 pesos. Digo, yo no puedo tanto. Oye, me pillaron de esa historia. Y ahí me metí con una máquina vieja que era de mi papá. Una máquina Sí. mecánica. Tecla. Una máquina Olivetti. Esa era Olimpia. Ok. Y yo parecía una gallina escribiendo maquinilla, dando teclazos. Y una mesita y 2 sillitas de guano. Y ahí comencé. Luego... ¿Le puso un letrero? ¿Sabes? Claro que sí. ¿Cómo llamaba? Doctor Rafael Santo Domingo Sánchez, abogado notario. Ok. Mi teléfono. Y estuve un tiempo en esa esquina. Posteriormente
Me mudé porque ya estaba en muy mal estado la edificación, porque eran tablas de palmas. Se iba deteriorando con Sí, el sí, sí, sí. tiempo. No, usted hacía así, cuando las tablas se bajaban, que los clavos no la podían soportar, usted me veía hacia adentro. Qué barbaridad. Y yo tenía unos cuantos libritos que quería conservar, porque era una inversión. ¿Dónde se muda? Allá, frente al Palacio Municipal. Ah, pero eso no hace tanto tiempo. Sí, porque yo estuve primero antes del Palacio, en la esquina de la calle que cruza el Palacio Municipal, por donde se encuentra ahora, o sea, el CAUA, que era del señor Oscar Frías. Ahí estaba, Santos. que no sé por qué le decían rabo gordo ay, porque vendía carne de res, me imagino. No, esos fueron motes que se lo atribuyeron a él porque tenía los glúteos bastante desarrollados. Y los compañeros de trabajo en la Rosario Dominicana de entonces eran personas que les gustaba la mofa. Y le pusieron ese nombre. Le llaman nunca se enojó. Le llaman el bullying ahora. No, porque yo lo conocí y ese señor siempre tuvo buen carácter, nunca se molestaba con nada. Buen humor, servicial. Así es. Bueno. Entonces de ahí tuve unos 7 u 8 años y luego me mudé al local donde estoy. Exactamente frente al Palacio Municipal. Lo adquirí por compra. Por cierto, que me lo vendió el Banco de Desarrollo. Me lo vendió Oscar Frías a través del Banco de Desarrollo, que recuerdo con mucho agradecimiento y sentimiento de distinción honorable para el extinto don Julio Tejeda, que me dijo, sí, AFA, ven, adquiérelo. Si tú no tienes, nosotros te facilitamos. Nosotros te apoyamos. Te apoyamos. Y tú necesitas tener ese local, no te lo dejes quitar. Bien, vamos a ir a un corte comercial para que entonces nos cuente la parte de docente, en cuáles universidades ha estado, cómo ha sido esta parte y cómo está la salud de la justicia en el pueblo de Cotuí. Vamos, corte comercial, regresamos inmediatamente, no se vayan. Cuando fundamos a Telecotuí, lo hicimos con un propósito claro. Conectar a la gente de Sánchez Ramírez, no solo con sus historias, sino también con el mundo. Telecotuí evolucionó con una visión clara, que la tecnología y la comunicación de calidad estén al alcance de todos. Hoy somos líderes en fibra óptica y comunicación local, ofreciendo una conexión más rápida, más estable y más cercana. Porque cuando conectamos a Cotuí, te conectamos a ti. Telecotuí es la televisión que ves. Telecotuí es la fibra que mueve tu negocio. Telecotuí es la voz de Cotuí. Telecotuí es innovación constante. Telecotuí es la fibra que te mueve. Telecotuí es estabilidad, velocidad y mejor precio. Telecotuí es la fibra que conecta cada hogar. Telecotuí es tecnología que avanza contigo. Telecotuí. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Rafael Santo Domingo Mendoza, Sánchez Mendoza es el nombre completo de AFA. Y quiero recomendarle que siempre que esté en Cotuí, consuma agua frisa. Agua frisa está en el 240-2642
y es la única agua de Cotuí que nosotros recomendamos. Yo estuve personalmente en la planta, vi el proceso, el doctor Sánchez me llevó para que viera y fue ahí que decidimos que esta iba a ser la patrocinadora oficial del programa. Así que donde usted ve el letrero de agua frisa, beba con confianza, que ahí no hay problema. Está bien. Y recuerde que en Cotuí las aguas siempre tienen problemas, menos el agua frisa. El agua frisa. Entonces, AFA, cuando usted ya se establece como abogado, que tiene su oficina, ¿usted siguió estudiando o usted lo llamaron de la universidad para que venga a dar clase? Ese fue un proceso bastante largo y tedioso. Lo califico así porque yo en mi interior sabía que tenía vocación, condiciones para enseñar. Y me di cuenta de eso porque en algunas ocasiones mi querida hermana Miriam José García, si tenía algún problemita de salud o algo, me llamaba: AFA, ve, asísteme. Como profesor suplente. Como profesor suplente, a cambio de nada. ¿Eso fue en la Universidad UTECO? No, al liceo. Ah, ok. Bueno, y así yo dije, pero yo puedo optar por impartir clases. Eso fue antes de yo irme a la universidad. Entonces, cuando salgo de la universidad, en el 83, me llama la Universidad UCIFAS, en Santo Domingo, la cual fue cerrada por el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco por cuestiones de intereses entre la licenciada Quiqueya Rivas Jerez, que era la propietaria, y un político cotuizano que para entonces le interesaba la universidad, ejerció su influencia en el palacio y por decreto Salvador Jorge Blanco cerró la universidad con el alegato de que ahí se estaban vendiendo títulos falsos, lo que nunca fue cierto. Hizo un daño inconmensurable a la educación superior dominicana, porque comenzó un cuestionamiento. ¿Usted dice que un cotuizano le interesaba a la universidad? Claro, la quería comprar. ¿Cómo se llamaba? Bueno, esa persona murió. Ok. Y me reservo. No, de los fallecidos, de las mujeres y de los niños no se habla. No se habla. Adelante. Y del muerto todo menos malo. Adelante. Entonces, de ahí al cerrar la universidad, me llamó entonces la Universidad hoy Católica Nordestana, que querían que yo impartiera docencia, pero que tenía que ir a un concurso, porque el profesor Monlaján había sido nombrado embajador en el exterior. Y como mi tesis fue en Derecho Internacional y tenían conocimiento de mí, bueno, me llamaron, yo fui, gané el concurso y comencé a dar clase en la ¿En qué año ingresa a la Nordestana? ¿En qué año? Ajá. En el 84. 84. Luego, de ahí hablé en este pueblo con personas muy progresistas, pero que no tenían fe en el proyecto de la Universidad UTECO. Era ITECO en ese entonces, porque entendían que era un instituto y que no podía ofrecer carrera ya de ese nivel. Pero siempre hay personas con visión. Y recuerdo que me dijo el ingeniero Flores, miembro del Consejo de Regencia, bueno, mi hijo, ponte ahí a hacer algo y mira a ver si inscribe muchacho, porque uno no sabe hasta dónde llegue tu universidad. Yo dije, sí. Se inscribieron para iniciar la carrera de Derecho 8 estudiantes. Usted está hablando que AFA Santo Domingo es el papá de la Escuela de Derecho de Cotuí. No, yo la fundé. Fundador, creador. Creador del pensum
y de los programas hasta el segundo año. Ok. Déjeme decirle cómo es la cosa. Y recuerdo que fueron Napoleón Sánchez Chupanes, Rosalú Aura Molina Llovere, Juan Antonio Molina Llovere, Víctor Galvez Rincón, Juana Claribel Castillo Rivas, Mayra Peña, Plebiterio Lora y tal vez uno o dos más. Entonces, esos muchachos siguieron conmigo hasta el cuarto, tercer semestre. Ahí entró la nueva generación de Amaury Pimentel, Francis Jerez y esos muchachos que daban clases. Manuel Brito, que después dirigieron la Escuela de Derecho. Pero lo importante de todo esto es que no había ni siquiera aula donde ofrecerle las orientaciones. Y comenzamos a dar la clase a esos muchachos en las 3 letras, en la calle Enriquillo. Que era un antiguo bar, restaurante que había donde termina el Enriquillo con la calle Universitaria. Correcto. De ahí nos prestaron a los muchachos y a mí un espacio en la gobernación, en el segundo nivel, en Hotel Salón. Pero eso estaba muy deteriorado, no habían que sentarse, hasta en el suelo, los muchachos se sentaban. Y cuando terminamos, entonces nos trasladábamos al liceo viejo, a la escuela primaria. Y cuando yo iba de tarde con mis muchachos atrás, yo no tenía vehículos ni nada, todo uno caminaba un lado otro. Yo fui motivo de mofa. Porque se burlaban, oh, miren a AFA, haciendo abogado en Cotuí. Y eso que se burlaron después usufructuaron. Se sirvieron de la carrera y hoy, mire, una tangible realidad. Y esa carrera ha graduado, ha egresado muy buenos técnicos en materia de derecho. Son muy buenos. Considerando que más del 50% de los abogados de Cotuí son egresados de esa escuela de derecho de UTECO, ¿usted se siente bien con el sistema de justicia que se imparte en Cotuí? Bueno, a lo del sistema de justicia eso lo vamos a ver luego. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces de ahí, mi alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estuvo revisando el currículo de cada estudiante, los niveles de cada uno, porque se habían retirado ya Mariano Germán Mejía, don Antonio Rosario, Bienvenido Mejía y Mejía, y esos grandes maestros. Entonces me convocaron para el concurso de oposición, para concursar. Fuimos y gracias a Dios pudimos pasar tanto el oral como el escrito. ¿Y usted pasa a ser entonces catedrático de la UAS? ¿En qué año? Comencé como profesor de nuevo ingreso. Ok. ¿En qué año ingresa? 90. En el 90. O sea, 6 años o 6 años después de haber comenzado a impartir docencia en Cotuí. Sí. Muy entonces, comencé como profesor de nuevo ingreso, después profesor adscrito, profesor adjunto, y ya cuando me retiré o me retiraron, porque yo la solicité, tengo el grado de profesor titular. La universidad ahora me llamó y dijo que quiere asignarme 2 asignaturas, aunque sea por concurso, para ponerme en el ranking, porque me quiere someter a la facultad como profesor meritorio. Ok. Y estos conocimientos, esta materia, ¿usted la podría impartir en la Universidad Autónoma de aquí de Cotuí? Sí, ese fue el requisito que yo seguí, que yo no voy a viajar ya. Fueron 36, 37 años viajando. Cotuí, San Francisco la capital, la sede. Okay. Ya para mi edad y mi estado de salud no me permite eso. Entonces ellos dijeron, no, nosotros le asignamos, le programamos las asignaturas allá en las aulas de Cotuí, pero queremos que usted imparta responsabilidad civil y teoría general de las obligaciones, que son materias extremadamente delicadas. Okay. Los estudiantes ya
del último nivel y que están cursando el quinto, el sexto semestre. Pero cuando usted llega a la universidad, que va a estudiar, usted dijo que usted ya tenía 2 hijos. ¿Aquí cuántos hijos tiene usted actualmente? Tengo 8. 8. Esos 2 primeros, ¿cómo se llaman? Uno se llama Germán Rafael y otro se llama Rafael Armando. Siga, ¿cómo siguen los otros nombres? Uno se llama Fidel Ernesto, que se vive en Estados Unidos. Y luego van los de mi esposa, Nancy Beris, Nancy Lisbeth, Nancy Giselle y Nancy Chamil Sánchez Mena. Todas se llaman Nancy, entonces. Nancy. Y otra que uno siempre da su... Ajá. Que también... Sí, usted dio su vuelta. ¿Sí? Usted da su vuelta. La di. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cuál la de ahora? El último cuplé, sí. Esa es Rafaelina Sánchez. Muy Sánchez bien. Reynoso. La satisfacción mía es, Pichardo, que al igual que mi sobrina, que yo las crié, las formé, las hijas de mi hermano, que son 3, que esas 8 mujeres, todas son egresadas de la Primada de América. Todas son egresadas universitarias. No, sí, de la UAS. Y especializada, porque yo me ocupé de eso, de darle una formación de calidad para que sean un ciudadano decente. No me importó de que acumular fortuna, ni hacer negocios, ni influir con política y ese tipo de cosas. Pero le ofrecieron como candidato en varias ocasiones. Me ofrecieron, pero yo no, porque hay que hablar mentira. Yo soy muy directo, muy franco. ¿Cuáles partidos le ofrecieron? Pero eso es un compromiso. Eso es un compromiso. No digo cuáles partidos. Algunos de ellos. Ajá. De entonces, porque ya están en decadencia y no vale la pena. La estructura para satisfacer su inquietud. El reformista. Creo que en una oportunidad el PRD. Y el mismo PLD. Allá se me personaron 3 o 4 veces los muchachos. Victoriano, Emilio. Por meterlo al medio en eso. Sí. Que escaseaban de candidatos. No tenían gente con peso social. Moisés Ferrer, todos me dijeron, vaya, doctor, que nosotros vamos a ganar. Y yo cogí temor. ¿Quién sabe? Y en términos de un hombre con tanto conocimiento de derecho, en términos de inversiones, ¿cómo han sido sus inversiones económicas en el pueblo de Cotuí? Yo no he tenido manera de conseguir dinero, ni me ha interesado. Porque para conseguir dinero aquí hay que andar en la política. El derecho es lo que dejé para vivir, el día a día. Política es lo que deja dinero. Porque no se invierte nada y se saca de todo. ¿Entendido cuál es el truco? Sí. Solo hay que decir que sí, prometer y después no cumplir. Esa es la regla. Y dejarse ver. ¿Nunca ha sido funcionario? No. Fui el gobierno de Salvador de Blanco, me nombró fiscalizador y renuncié. ¿Pero por qué? No, porque yo no soy un hombre que se me puede manejar ni dirigir. Yo no soy genuflejo, yo no resisto eso. Entonces, que ocupaba un cargo antes, tenía que tomar en cuenta el papelito, la tarjeta del político. Luego, el doctor Eurípides Soto Luna, que era juez titular de primera instancia, renunció. Y un juez muy capacitado, muy honesto. Y me pusieron a mí interino y entonces el doctor Caso dijo, pero vamos a buscar para que te nombre. Dije, no. Te equivoco. Busquen otro. A mí no. Después, en una oportunidad, se me habló también cuando el licenciado Jacinto Peinado era vicepresidente. Que si yo me interesaba, a mí me interesaba ocupar un cargo en la corte. Digo, ¿pero cuál corte?
No. Una de las altas cortes. No, la corte en La Vega. Ok. Y yo dije, no me interesa. Yo no voy a viajar de Cotuí por 4,000 pesos para La Vega diario. No, que eso se va a mejorar. También se me acercó un político de muy buena fe, a quien yo le tengo todavía aún muerto mucho afecto, porque fue mi compañero de estudio. Y hacía bien, no mal, al doctor Rafael Molina Lluvere. ¿Vecino suyo? Sí. Y me echó un brazo así, ¡pay! Me dio en el hombro, como él era. Ven acá, muchacho. Y me dijo, yo te quiero nombrar, llevarte ahí, que eso lo van a mejorar. Ese sueldo va a ser brillante. Y con la influencia que yo tengo y cosas, es posible de que tú escales y vayas a otra posición, a la capital. Cógeme ese cargo de La Vega. Y yo, no. Yo estaba pegado a mi pueblo aquí y no acepté nada de eso. ¿Qué ideología política real tenía un ser humano que le pone a su hijo Fidel Ernesto como nombre? Es una pregunta comprometedora. Yo tuve que ir. ¿Pues su hijo se llama Fidel Ernesto? Sí, Fidel Ernesto. Yo tuve que ir a la embajada norteamericana a aclarar eso. Ajá. Para que le dieran la residencia a ese muchacho por ese nombre. Usted sabe el problema, ¿verdad? Sí. De Cuba con los Estados Unidos. Sí. ¿Cuántos años después de eso? Entonces, ¿De qué edad tenía el niño cuando eso? 7 u 8 años. Ok, para que le dieran visa. Sí, que yo aclarara por qué le había puesto ese Fidel Ernesto. ¿Qué Ernesto. belleza? Sí. Dígame la motivación. Entonces yo busqué una excusa. A las 6 de la tarde me entrevistaron. Y yo le dije, no, es que el tío. No, el abuelo de él se llama Fidel. Okay. Y yo tengo también un abuelo que se llamó Ernesto. Y yo le puse por los dos Fidel Ernesto. ¿Eso le dijo usted a la embajada? Allá. ¿Y la verdad fue cuál? No, mi ideología. Ajá. Claro. Siempre he sido ni de derecha ni de centro, un hombre de izquierda. Totalmente. Yo pensé que el comunismo era como el sarampión, que eso nada más daba en la juventud. No. ¿Usted sigue siendo de izquierda? Mi pensamiento sí. Oh. Aunque ya eso desapareció, que ya se dice en la nueva doctrina moderna política que todos los países y todo lo que existe es la democracia. Y es verdad. Y es cierto. La democracia dentro del socialismo, la democracia dentro del capitalismo. Siendo usted izquierdista de formación y de corazón y habiendo nombrado a su hijo Fidel Ernesto, ¿usted cree todavía que la historia va a absolver a Fidel Castro? Como él decía, la historia me absolverá. No creo, no tiene perdón. Fidel Castro no tiene perdón. No tiene perdón, pero ha sometido a todo un pueblo. ¿Cuántas décadas? Es una pregunta mía. Y ahí está el castrismo. En Cuba. Eso es horroroso, eso da pena. Hay que viajar allá, yo que fui. Eso tiene que terminar. Porque ahí viven seres humanos. Y eso es una barbaridad. No tiene razón de ser. Porque Rusia se democratizó. Y ya es capitalista prácticamente. Entonces, ¿por qué Cuba tiene que seguir con esa doctrina errada? Eso es una barbaridad, eso hay que ir allá. ¿Usted no ha visitado a Cuba? Sí, señor. Entonces, a esa gente le falta de todo. Lo único que le sobra a esa pobre gente es dignidad. Bien, vamos a un corte comercial porque esto se pone bueno y cuando regresemos vamos a hablar en detalle del tema principal en la vida de AFA Santo Domingo, que es la justicia, sobre todo la justicia cotuizana en la que él ha trabajado casi 50 años. Regresamos. Cuando fundamos a Telecotuí, lo hicimos con un propósito claro. Conectar a la gente de Sánchez Ramírez, no solo con sus historias, sino también con el mundo. Telecotuí evolucionó con una visión clara, que la tecnología y la comunicación de calidad estén al alcance de todos. Hoy
somos líderes en fibra óptica y comunicación local, ofreciendo una conexión más rápida, más estable y más cercana. Porque cuando conectamos a Cotuí, te conectamos a ti. Telecotuí es la televisión que ves. Telecotuí es la fibra que mueve tu negocio. Telecotuí es la voz de Cotuí. Telecotuí es innovación constante. Telecotuí es la fibra que te mueve. Telecotuí es estabilidad, velocidad y mejor precio. Telecotuí es la fibra que conecta cada hogar. Telecotuí es tecnología que avanza contigo. Telecotuí. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Estamos nuevamente en Cotuizano de siempre, iba a decir que se sepa, créame. Y esto es Agua Frisa, es el agua oficial del programa. Está en el 809-240-2642. Ahí usted puede pedirla, se la mandan a su casa en este formato de botella y también en botellones. En los colmados, cuando usted vea el letrero grande que dice Agua Frisa, usted sabe que la puede consumir porque nosotros estuvimos en la planta y certificamos que el proceso vale la pena verlo. Agua Frisa, el agua oficial del programa Cotuizano de siempre. Y entonces, cuando yo hablo con abogados de la justicia que se hace en Cotuí, no siempre quedo muy bien parado. Sin embargo, en los últimos 20, 25 años, AFA Santo Domingo ha estado trabajando en Cotuí de manera permanente y regular. Así que tiene autoridad para decirme cómo él entiende que está la salud de la justicia en Cotuí. Fíjate, Pichardo, permíteme un minuto o dos, porque estábamos en esta palique parlotando de manera jocosa respecto al tema de Cuba. Cuando me tocó ir, tú sabes lo que es desde que uno entra a agua cubana, dos animalitos al lado del avioncito que uno va. Y cuando uno se tira en el Antonio Maceo, ahí que usted ya le ha puesto, lo primero que le dicen es, si usted trae droga o algo comprometedor, 4 animales que topan ahí, declárelo, porque si después que usted pase esa raya para acá, encontramos algo como droga o cualquier cosa, espionaje, lo afusilamos en la plaza pública. Ahí mismo tú. El turismo se terminó ahí. ¿Usted va con miedo? Bueno, déjeme decirle, hermano y querido amigo, no es como se comenta. Lo que sucede es que, siendo sincero, el desarrollo económico, social, político, cultural y deportivo en toda sociedad que no se detiene genera un incremento ineludible de demanda judicial, porque hay todo tipo de acciones penales, civiles, laborales, en abundancia. Entonces, a veces, los jueces no son suficientes para responder con la rapidez que la sociedad reclama, porque el usuario siempre se desespera. Pero en cuanto a la calidad de la justicia, sí, no es perfecta, sobre todo en nuestro pueblo,
pero hay otro que está peor, otros pueblos que están peores, porque yo he andado la república entera con la toga al hombro, buscando el sostén de mi familia. Y me he dado cuenta que en otra parte casi la cosa puede decir uno que se ha perdido, pero aquí no. Aquí todavía queda un poco de principio. Los jueces, yo no he podido escuchar, y mira que yo soy acucioso, que haya un juez que prevarique. Y antes lo había. Yo no he podido escuchar que un juez haga semejante cosa. A veces son drásticos, excesivos, por el temor de que vayan a ser reprendidos, sancionados por el órgano superior y hasta puedan perder el empleo, el trabajo. Y se exceden. Deberían ser más, o que le dieran un poquito más de democracia al juez, que sea más revolucionario, para que la justicia se sienta más liviana y cuando tengan que ser rígidos, imponer la ley, que lo hagan. Pero no a todas las cosas se le debe ver, como decía el profesor de profesores, el doctor Vinicio Cuello, con respecto a un maestro de Derecho. Nosotros teníamos cotizado al licenciado Leoncio Ramos, que decía: Leoncio Ramos sabe más que yo y más que cualquiera. El problema es que él en todos los casos ve el diablo. Entonces, así no se puede. Así no se puede. Era de un solo color. Sí. Entonces, los fiscales, que son encargados de la investigación, deben realizarla de manera seria para que puedan estar solicitando todas esas medidas extremadamente groseras y arbitrarias por cualquier tontería. Y como el juez, un ente imparcial, tiene a veces que darle la oportunidad, o en la mayoría de los casos, al Ministerio Público para que haga su investigación, acogen todos esos pedimentos que en la mayoría de los casos, de las veces, son absurdos. Porque si tenemos un código ahí que dice que la libertad, la regla y la prisión, la excepción, tienen que ser un caso extremo para que haya proporcionalidad entre el hecho punible y la medida de corrección que se le imponga. Pero no por todo prisión. Entonces viene el acumulamiento de reclusos, viene el problema de los motines, las muertes, y la sociedad comienza a protestar y a reclamar que la justicia no sirve, que la justicia no trabaja, que la justicia se vende. Hay otro aspecto también, que son flexibles con algunas personas que infringen la ley por ciertas posiciones económicas y sociales. Eso tienen que tomarlo en cuenta, porque basta con que usted demuestre a un tribunal que usted tiene un arraigo y que va a despejar el peligro de fuga, porque usted tiene bienes, tiene dinero, tiene inmuebles, propiedad, cuenta. No, ese es el arraigo objetivo. Pero hay uno que se llama el subjetivo, que fue sobre el que yo escribí, que anduvo toda América, que tiene más poder que ese arraigo. El arraigo subjetivo. Porque es el que le hace presumir ese elemento volitivo, psicológico al juez, si en realidad es posible o no que esa persona se sustraiga del procedimiento. ¿Te entiendes? Y el que tiene muchos bienes, mucho dinero, puede burlar con mayor facilidad que el que no tiene nada, la justicia, porque tiene los mecanismos, el instrumento para hacerlo. Sí es bueno. Así sí es bueno. Hay una cantidad siempre grande de estudiantes de Derecho soñando convertirse en abogados. ¿Todavía vale la pena ser abogado? Desde luego. Es la carrera de cuello blanco por excelencia. Lo que ocurre es, amiguito mío, que la superpoblación de abogados y la competencia hace que se entre en un ejercicio desleal
y se pierda la ética profesional. Y eso es a diario. Un abogado competente que va a hacer un trabajo por un precio, la persona no va a pagar, anda buscando un abogado de menos costo. Y otro se lo hace tal vez ni siquiera por la mitad del precio. Y eso ha convertido la profesión, como se dice, en un relajo. La facilidad de estudio también. En diferentes universidades usted lo hace hasta por virtual. Y esas cosas han proliferado la carrera. ¿Por qué en una determinada situación uno siente o uno escucha decir que a fulano el abogado se vendió? ¿Es una leyenda urbana o eso ocurre realmente? Hay de todo en la viña del Señor. Pero esas son excepciones. El abogado no es una pila de yuca vendiéndose en una esquina. Eso yo no creo que sea así. Aunque no dejo de entender que hay abogados que sí se prestan a hechos así abominables. Pero no creo que sea una costumbre, un hábito de los abogados. Usted mencionó aquí una serie de profesionales del derecho que estudiaron con usted en la UAS, como Antoliano, como Salvador Ramos, y estas figuras que hoy destacan y sobresalen en Santo Domingo y que han hecho fortuna con su carrera. Y luego me dice que usted que usted no hizo fortuna, que usted se dedicó a trabajar para vivir y a construir su familia. Es el medio. Ajá. Pichado, allá se paga, aquí no. Ahora es que la sociedad le está pagando a los abogados regular, porque aquí los casos más renombrados nunca un abogado llegó a ganarse 40, 50, 100 mil pesos. Sí, pero en términos de sentimiento personal, si tuviera la oportunidad de decidir otra vez entre quedarse a trabajar en Cotuí o irse a trabajar fuera de Cotuí, ¿lo vuelve a elegir? Siempre por mi pueblo. Yo lo he querido y lo quiero. Y aquí moriré si Dios me lo permite. Porque, aunque me da pena decirlo, pero debo ser sincero. A veces los pueblos, cuando un ciudadano pesa demasiado y la sociedad es muy liviana, se convierte en un obstáculo, en un ente de desprecio y de desecho. Y de eso hay que estar consciente. Recuerda la palabra de Jesús, nadie es profeta en su tierra. Entonces, pero no obstante ser así, si me tocase la oportunidad en la retrospección del tiempo de volver a elegir, me quedo en mi pueblo, porque yo lo he querido y lo quiero, aquí está mi gente. Yo no quiero fortuna ni quiero nada de eso. ¿Para qué? En resumen, ¿entendió? Todo eso se queda. Porque, óigame decirle, vos lo dijo bien claro, ningún hombre es más grande que su pueblo. Y el hombre no es grande por los cargos que ocupa, ni por el dinero que acumula, sino por el bien, las obras que ejecuta en beneficio de la colectividad. Déjelo ahí, porque en una próxima entrega vamos a tener que hablar básicamente de la ética y del derecho, pero eso será más adelante, porque hoy estamos completos y después de ese final no quiero contaminar este encuentro con Rafael Santo Domingo Sánchez y Mendoza. ¿Lo dije bien? Sí. Gracias por estar con nosotros. ¿Algún otro comentario? No, dándote las gracias por haberme permitido venir a este programa que tantas veces había esquivado, pero ya estoy aquí. Bien. Hablamos de otros temas muy actualizados, como temas de geopolíticas y cosas que son... Y que no, eso van a ser más adelante. Oportunamente tenemos que... Por el momento, muchísimas gracias. Regresamos en una próxima entrega. Recuerden darle clic a la campanita, los que lo vean en YouTube.
siempre estar pendiente de milciadespichard.com y de Cotuí Digital, que son los portales donde pueden ver este programa y en todas las redes sociales. Y como cada sábado a las 7 de la noche en Telecotuí para Cotuí y para todas las provincias del Nordeste. Se cuidan mucho. Un abrazo.